Muy buenos días, señores estudiantes. Pues otra semana más de la semana de matemáticas. Pues estamos en la semana 2 del proyecto 6. En esta semana nosotros vamos a ver el tema de operaciones con conjuntos. ¿Qué nos dice? Como es de conocimiento de ustedes, pues la semana anterior ya vimos las clases de conjuntos. Entonces en esta semana nosotros vamos a ver operaciones con conjuntos. Acuérdense que habíamos quedado con el diagrama de Venn, ¿no? Como ya conocemos las clases de conjuntos, es momento de hablar de las operaciones entre conjuntos. ¿Cómo son la unión, la intersección, la diferencia y el complemento? 4 operaciones que son muy sencillas, muy fáciles de entender. Vamos a ver cada una de ellas y posterior a ello pues vamos a ver un ejemplo y se van a dar cuenta que es fácil, no es difícil. Entonces, las dos primeras es la unión y la intersección. Entonces, vamos con la unión. Aquí tenemos claramente el ejemplo de la operación, cómo se hace o cómo se escribe en notación de conjunto, la definición y cómo se representa gráficamente y algebraicamente lo que es la unión de conjuntos. Entonces, en operación vamos a ver lo que es la unión. En la notación de conjunto se representa, ustedes ya saben que el conjunto los vamos a representar con letras mayúsculas, por eso ustedes pueden ver que tenemos A y una especie de U hacia arriba, que significa unión B. Entonces sería A, conjunto A, unión, conjunto B. La definición dice que el conjunto A unión B va a estar formado por los elementos comunes y no comunes de ambos conjuntos. ¿Sí? Esa es clave de entender la definición. Conjunto formado por todos los elementos comunes y no comunes de ambos conjuntos. O sea, los elementos que tenga A, los elementos que tenga B. Eso nos da el conjunto A unión B. Entonces ahí tenemos el ejemplo gráficamente. Miren, es el diagrama de Venn que yo les decía. Tenemos el rectángulo que nos va a representar al universo. Tenemos en una circunferencia el conjunto A y en otra circunferencia el conjunto B. Como ustedes pueden ver, las dos se cortan, ¿no es cierto? Entonces, en la parte que ustedes pueden ver que se cortan, que es esta parte, aquí se ubican siempre los elementos los elementos que se repiten tanto en A y en B, ¿sí? Y usted aquí va a ubicar los elementos que no tiene B y aquí los elementos que no tiene A y aquí los que se repiten en A y B. Entonces, y aquí como nos dice que son los elementos comunes y no comunes de ambos conjuntos, quiere decir que es el conjunto de todos los elementos de A y B conforman el conjunto A unión B. Y algebraicamente aquí tenemos y nos dice muy claramente A unión B va a ser igual a X, tales que X sea elemento de A o también sea elemento de B. ¿Sí? Entonces, muy fácil la definición de unión. Vamos a ver la intersección. Asimismo, la operación nos dice intersección, la notación o cómo se representa el conjunto A intersección B, lo pueden ver, ahora la U es hacia abajo. A intersección B. La definición dice conjunto formado por los elementos comunes o repetidos de ambos conjuntos. O sea, los elementos que se repiten de A y de B se los ubica como les dije aquí y esos elementos va a ser el que conforme el conjunto A intersección B.
Algebraicamente dice A intersección B va a ser igual a X tales que X elemento de A y X elemento de B. No se olvide estos símbolos. La B hacia arriba significa O y la B hacia abajo significa I. Entonces, la intersección nos dice que X tales que X elemento de A y X también tiene que ser elemento de B. Los que están dentro, sí, pues, si ustedes pueden ver aquí se corta la circunferencia y en esa parte nosotros ubicamos los elementos que tanto están en el conjunto A y en el conjunto B. Aquí los que no se repiten en B y aquí los que no se repiten en A. Entonces este conjunto son estos elementos, los que están aquí en esta parte, ¿no? Los que están aquí en esta parte. En cambio que la unión son todos los que están aquí, los que están aquí y los que están aquí. Esa es la diferencia. ¿Sí? Vamos a continuar, vamos a ver las otras dos operaciones que sería la diferencia y el complemento. Muy bien. Entonces aquí tenemos la diferencia. ¿Qué nos dice la diferencia? Miren, la operación diferencia, la notación se representa a el signo menos b, ¿sí? La definición es el conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A, pero no pertenecen al conjunto B. Mire, y ahí lo tienen la representación gráficamente y está muy clarito. Miren, aquí está de celeste y son los elementos que estén en este espacio, ¿sí? Estos elementos conforman el conjunto o diferencia de A menos B. Por eso nos dice muy claramente, es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Y aquí tenemos algebraicamente que nos dice el conjunto diferencia A menos B es igual a X tales que X es elemento de A y X no es elemento de B. No es elemento de B. ¿Sí? Y por último vamos a ver lo que es el complemento. ¿Qué nos dice el complemento? La operación, ya sabemos, complemento, la notación, el nombre del conjunto o la A y la C como índice, ¿no? La definición que nos dice conjunto formado por todos los elementos que no están en A y está gráficamente claramente que son los que están fuera del conjunto A pero pertenecen a ¿qué? ¿Qué es esta parte? El universo, ¿sí? Conjunto universo, no se olvide que este es el conjunto universo, ¿sí? Entonces ese es el complemento, son los elementos que pertenecen al conjunto universo pero no pertenecen al conjunto A. Por eso nos dice algebraicamente A complemento va a ser igual a X tal X sea elemento del conjunto universo y X no sea elemento de A. Vamos a ver unos dos ejemplos de lo que es conjuntos. El primer ejemplo vamos a recordar un poquito de lo que ya habíamos visto en la clase anterior y que habíamos definido al conjunto por comprensión y por extensión, ¿no? Que ya aprendimos la clase anterior. Y nos dice, definamos A con el conjunto formado por los colores del arco iris. Entonces ya aprendimos nosotros la clase anterior a expresarlos por comprensión y también por extensión. Entonces por comprensión, ¿cómo nos quedaría? El conjunto A va a estar formado por ¿qué? Por X tales que X sean los colores del arco iris, por comprensión. Y por extensión ya definimos. Entonces, ¿qué nos dice? El conjunto A va a estar formado por verde, azul, rojo, naranja, violeta. ¿Sí? Muy claro, muy sencillo. Este es un ejemplo para hacer recordar lo que aprendimos la clase anterior. Entonces, ahora sí vamos a ver un ejemplo
donde nos dice encuentra analítica y gráficamente la unión, intersección y diferencia de los siguientes conjuntos. Ahí nos da dos conjuntos, nos da el conjunto A, que está conformado por 3, 4, 5, 8, 9, y el conjunto B está conformado por 5, 7, 8, 9 y 10. Y nos dice que lo representemos analíticamente y también que lo representemos gráficamente. Y ahí tenemos el ejemplo. A mí, antes de hacer la representación analítica, me gusta siempre más fácil hacer la representación gráfica, ¿sí? Entonces, tengo el conjunto A y el conjunto B. No se olviden que aquí donde se intersectan los dos conjuntos, ubicamos los elementos que se repiten en el conjunto A y en el conjunto B, ¿sí? Entonces vamos a ver primero esos elementos que se repiten en el conjunto A y el conjunto B. Tenemos que se nos repite 5, 5, 8, 8, 9 y 9. ¿Ya? Entonces ubicamos, miren, 5, 8 y 9. En el conjunto A me quedaría 3, 4 y nada más. Y tenemos 3, 4. Y en el conjunto B me quedaría 7 y 10. 7 y 10. Ahora sí, ahí está representado A unión B. ¿Por qué? A ver, hagámonos de acuerdo a la definición. Es muy simple. ¿Qué nos decía la definición? Conjunto formado por todos los elementos comunes y no comunes de ambos conjuntos. Miren, aquí está. Estos elementos no son comunes porque solo pertenecen a A y no pertenecen a B. En cambio, 7 y 10 son elementos que pertenecen a B pero no a A. Y en cambio que 5, 8 y 9 son elementos que se repiten, ¿no? Tanto en A y en B. Y por eso nos dice que es el conjunto formado por todos los elementos comunes y no comunes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos quedaría analíticamente? Aquí tenemos A unión B y tendríamos que ver cuáles son 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Y está conformado el conjunto A unión B. Ahora, A intersección B. Acuérdense claramente que nos decía que la intersección es el conjunto, formado por los elementos comunes o los elementos que se repiten de ambos conjuntos. Miren, aquí ya al hacer A unión B ya sabemos nosotros cuáles son los elementos que se repiten y por eso ya nosotros encontramos directamente gráficamente el conjunto A intersección B, que en este caso sería 5, 8, 9. A intersección B sería 5, 8, 9. ¿Sí? Facilito, muy sencillo, muy fácil. Y la diferencia, ¿qué nos decía la diferencia? A menos B dice que es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A, pero no pertenecen a B. Entonces, solo los elementos que están en A. Acuérdense que por eso estaba pintado esta parte. En este caso sería 3 y 4. Mire, 3 y 4. ¿Sí? Y así lo representamos gráficamente y aquí analíticamente. ¿Sí? Entonces, es un tema muy fácil, muy sencillo para que usted pueda desarrollar con tranquilidad las actividades para el día de hoy. Entonces, ¿cuál es la actividad para el día de hoy? Muy sencillo. Vamos a hacer una representación analíticamente y gráficamente. Aquí nos están dando los tres conjuntos. A, el conjunto B y el conjunto universo. ¿Sí? El conjunto A va a estar conformado por 2, 4, 6, 8, 10 y el conjunto B 1, 2, 3, 4, 5, 6.
En cambio que el conjunto universo va a estar conformado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces nosotros tenemos que realizar el análisis analítico y el análisis gráfico, ¿sí? Y les hemos dado ya nosotros una tablita para que ustedes en esa tablita representen tanto analíticamente como gráficamente. Entonces no se olvide, muy fácil, la unión, todos los elementos comunes y no comunes, ¿sí? La intersección, solo los elementos que se repiten entre A y entre B, ¿sí? La diferencia, solo los elementos del conjunto A. El complemento, los elementos que están en el universo y no pertenecen a A, ¿sí? Muy fácil, muy sencillo. Creo que es una semana regalada, se lo puede decir así, jóvenes, para que usted lo pueda desarrollar. Un simple ejercicio que usted lo va a poder hacer rapidito. Espero que esté clara la clase de hoy día y pueda usted desarrollar esta actividad y así poder cumplir con el objetivo de esta semana. Pues bueno, esperando que sigan con ese mismo entusiasmo, ya nos quedan pocas semanas para terminar el año lectivo, pues y no quiero que desmayen con ese entusiasmo, esas ganas que lo han demostrado durante todo este año. Felicitarles y a la vez pues desearles éxitos y que se encuentren bien de salud y que tengan un lindo resto de mañana. Nos veremos la siguiente semana.